No, antes, dice. El escritor dijo que la democracia venezolana puede desaparecer para dar paso a un régimen autoritario al estilo del presidente Alberto Fujimori en Perú. En este caso, como ustedes pueden apreciar, Cuba salió librada, pero por poco tiempo, ya que inmediatamente afirma este cable. Con mucha sorpresa veo que el presidente Chávez, un presidente elegido democráticamente, elogió a Fidel Castro, elogia a Fidel Castro, compare la revolución venezolana con la revolución cubana, dijo el escritor, y es candidato presidencial. Los comentarios han sido aprovechados por sus adversarios en campaña contra la aprobación de la nueva Carta Magna. Otro cable, este del 24 de noviembre del 99 de Notimex, el anterior era de la agencia Reuters. El escritor peruano Mario Vargas Llosa negó hoy intervenir en asuntos internos de Venezuela e inmediatamente declara que espera que los venezolanos decidan en el referendo a que será sometida la nueva Constitución en diciembre próximo en favor de la democracia y la libertad, pero no en contra de la democracia y a favor del caudillismo y el autoritarismo. Esta campaña no cesó. Todavía el 28, la AP informaba, el presidente Hugo Chávez podría imponer un gobierno autoritario en Venezuela usando la propuesta constitución que la ciudadanía votará dentro de 2 semanas. Los críticos han advertido que la nueva constitución es un esquema para instalar un régimen al estilo de Cuba, con el poder concentrado en manos de Chávez, con una fuerte intervención del Estado en la economía, una reprimida libertad de expresión y el dominio generalizado de los militares. En relación con los puntos de ataque a través de los cuales se establece una relación entre el gobierno de Cuba y Venezuela, se destacan los siguientes. La idea más reiterada de los artículos y declaraciones de prensa es que Chávez se propone cubanizar a Venezuela. Se esgrime para ello como principal argumento lo afirmado por Chávez recientemente en la Universidad de La Habana sobre el cauce común de Cuba y Venezuela hacia un mar de felicidad, justicia social y paz. Asimismo, se critican acerbamente las opiniones positivas y de solidaridad que expresó Chávez hacia la Revolución Cubana.
que Cuba quiere mantener las mejores relaciones con Venezuela para adueñarse o servirse del petróleo venezolano. Que Cuba quiere expresar una idea de tranquilidad y complacencia al hacerle saber a su pueblo que hay amigos de Cuba incondicionales como Chávez y que con ellos se acabarán muchas de las penurias económicas que nos afectan. Al relacionarse psicológicamente a Chávez con petróleo y con la existencia de un país también latinoamericano que nos puede ayudar económicamente. Hasta de pelota se habla por aquí en un momento dado, afirmándose que el presidente cubano es tan dictador que no se deja ganar el show ni en un juego de pelota. Las trampas se dieron hasta en ese juego por haber disfrazado a algunos deportistas, tratando estos últimos de ridiculizar el espectáculo deportivo. Se ha desatado realmente una ola de críticas groseras y perversas a Cuba para intentar desprestigiar al máximo a la revolución con el propósito de socavar lo dicho por Chávez en La Habana y enfrentar la supuesta cubanización que éste pretendería. La furibunda campaña con rasgos histéricos en ocasiones está estrechamente vinculada a la coyuntura del debate nacional en torno a la nueva Constitución y al referéndum. El pueblo venezolano debe tener un asesoramiento o injerencia de Cuba en sus asuntos. Que el modelo cubano no es solo un peligro para Venezuela, sino también para toda la América Latina. Comprenderán ustedes que hemos recibido honores extraordinarios en estos días. Algo que no ocurrió en absoluto cuando Chávez, por ejemplo, visitó a China, que estableció un régimen socialista mucho antes que Cuba, donde lo trataron excepcionalmente y donde encontró un mercado sin límites prácticamente para la orientación de Venezuela. Es por ello que me atreví a rogarles un encuentro. Pero pareciera que a usted le ha preocupado la asociación que se hace de Cuba con Venezuela que pudiera perjudicar a Chávez. Y le pregunto algo, el presidente, después de que habló ampliamente del mar de la felicidad y todas las cosas que dijo de Cuba, ayer en la Casa de Bello... Bueno, después me dice todas. Pero ayer en la Casa de Bello él condecoraba al ministro de Deportes cubano, de Educación y Deportes, y él ya hablaba especificó 3 logros. ¿Cómo van a decir que Cuba no ha logrado maravillas en educación, salud y deporte? ¿No? Se emplea la palabra maravilla. Bueno, que ha logrado, que dijo que había hecho maravillas. Logro irónico. No, al contrario, logros, dijo que había logrado maravillas en esas áreas, ¿no? Sí, yo suelo emplearla un poco irónicamente la palabra. No, yo no estoy empleando con ironía. Pero fíjese una cosa,
¿cuántos médicos, educadores y entrenadores deportivos cubanos hay en Venezuela ahorita? ¿Va a enviar más? ¿Cuántos hay? ¿Va a ayudar en esas tres áreas? Desgraciadamente creo que médicos, que yo sepa, no hay ninguno, habrá algunos pocos porque lo hayan contratado. Yo no entro en los programas nuestros de cooperación, como lo que estamos haciendo en el norte de África, como lo que estamos haciendo en Centroamérica, en el tiempo, o como lo que hemos hecho. Pero son medios que enviamos gratuitamente, que yo sepa. Hasta este momento me han preguntado del Ministerio de Salud Pública, puede haber algunos, pero de entrenadores deportivos es posible que haya, porque hay en casi toda América Latina y que son contratados por el Instituto de Educación Física y Deporte de distintos países. Pero en Venezuela no te podría ni decir, creo que hemos colaborado en determinados momentos, entre determinadas competencias, no sé si uno centroamericano. Mira, tenemos un embajador. No, el embajador está aquí por eso. ¿Cuántos? ¿Entrenadores? No, médicos no, pero entrenadores de deporte en los últimos años, entre 80 y 100. ¿Permanente cada año? ¿Durante el año? ¿O 80 en total? En total durante el año. En total durante el año. Promedio, Sí, en bueno. los últimos años. Entonces, bueno, Pero no están allí gratuitamente, Okay. les pagan. Ahora, presidente... No es, son unos salarios muy grandes, con nosotros hemos llegado a acuerdos y hay algunos países que lo hemos tenido gratuitamente, ellos tienen algunos ingresos. Sí, perdón. Ahora fíjese, entonces voy a otra área, ya que esta es tan sencilla. Es la primera reunión, cuando vino el presidente Chávez, de militares venezolanos activos y militares cubanos. Vinieron inclusive 2 generales de división, 5 generales de brigada, un grupo grande. ¿Qué cooperación se va a establecer entre la Fuerza Armada o Fuerzas Armadas de Cuba y Venezuela? Ya se ha hablado de que van a asesorar en área de inteligencia. Es decir, cuéntenos un poquito, porque es la primera vez que le abrieron todas las cosas aquí en Cuba a los militares venezolanos. Mire, realmente los militares venezolanos no son los primeros que visitan, latinoamericanos que visitan nuestro país. No, venezolanos. Sí. Quería decir que no es una cosa excepcional. Han venido varias, en muy distintas ocasiones a lo largo de estos años. Estoy tratando de recordar si antes había venido alguna. Pero bueno, sí, efectivamente viene un grupo de militares venezolanos. A mí me parece muy lógica su presencia aquí, en compañía de Chávez. Ustedes conocen perfectamente bien que Chávez tiene un programa amplio de actividades sociales, de ayuda social en Venezuela desde los primeros tiempos. Y entonces, eso a mi juicio, si tú quieres, en mi opinión, se debe que una de las obsesiones de Chávez, fíjate que hizo la palabra, una de las obsesiones de Chávez, y no empleo la palabra ni mucho menos como crítica, sino digo algo así, con todas las personas que están apoyando algo con enorme entusiasmo, les preocupa algo mucho. Entonces, una de las obsesiones de Chávez es el recuerdo de aquella fecha, no sé si fue el 28 de febrero, ¿qué día fue? El Caracazo, ¿cuándo fue? El 27 de febrero del 89. Del 89. Yo digo que esa es una de las obsesiones de Chávez, el recuerdo de que los soldados del ejército hubiesen sido obligados a disparar contra el pueblo, matando no se sabe cuántas personas, porque todavía nadie sabe el número exacto de las personas que murieron en aquel momento. Y yo digo que esa es una de las obsesiones de Chávez. Piensa distinto, piensa que el ejército no debe ser instrumento de represión, por lo que veo, no solo porque lo dice, sino porque lo veo y lo creo, además. Y quiere poner al ejército, si mal no recuerdo, fue una fecha en que se conmemoraba aquel hecho, o se recordaba aquel hecho, en que envió a miles y miles de miembros del ejército a trabajar para que el pueblo venezolano tuviera otra imagen. Bueno, yo no digo que tuviera una mala imagen. En general, los ejércitos en América Latina suelen tener una imagen muchas veces por encima de la imagen de muchos partidos políticos. Le llama a uno la atención
y yo lo he visto en muchos lugares. En Cuba realmente no tenía ninguna simpatía, no sé por qué, y es que realmente será por idiosincrasia nuestra, no sé, o será porque el ejército nuestro era un ejército más bien una hechura de Estados Unidos. Y entonces en Venezuela no hay una hechura, un ejército que sea hechura de Estados Unidos, ni lo hay en Perú, ni lo hay en Chile, y sabemos que ni lo hay en Chile, te contesto de inmediato, ni lo hay en otros países, y los ejércitos latinoamericanos que tienen las tradiciones de lucha desde hace 2 siglos. Y entonces por eso al decir esto, no quiero decir que haya una imagen, pero a él sí, realmente como militar de profesión o de origen, le preocupaba mucho la imagen de la Fuerza Armada, y me consta que sus conceptos sobre la Fuerza Armada son diferentes. Incluso aquí en la reunión cumbre, él planteó la idea de integración política, y planteó la idea de integración de la Fuerza Armada, y dijo que para qué se iba a estar haciendo planes de guerra con Brasil y con los otros países, cuando realmente pudieran trabajar unidos, y incluso se podían ahorrar gastos en armamento y otras muchas ideas. Él tiene una especial preocupación por la imagen de la Fuerza Armada, indiscutiblemente que él quiere la Fuerza Armada. ¿Puede haber cooperación entre los gobiernos, entre los militares de aquí y los de allá, que se establece? Si ellos lo solicitan, si ellos lo necesitan, pero aquí no se habló de cooperación. Aquí simplemente vinieron a conocer las experiencias de nuestras Fuerzas Armadas en una serie de actividades de tipo económica y social, cómo funciona la defensa civil frente a catástrofes. Y en nuestro país es sabido que cuando vienen huracanes fuertes, y si acaso se producen 5 víctimas, 6, hay huracanes fuertes en que no se ha producido una sola muerte, que no es el caso. Les interesa eso. La Fuerza Armada de nuestro país, durante los años de la Revolución, pero especialmente en los últimos años, han hecho aportes muy interesantes a partir de sus conceptos de organización. Son eficientes en general. La metodología militar inculca disciplina, y son temas que los militares dominan perfectamente bien. Entonces nuestros militares, que han sido casi todo el pueblo, porque nuestro ejército llegó a tener durante muchos años cientos de miles de hombres sobre las armas, y en nuestro país se deben haber formado alrededor de 100.000 oficiales de academia que entraban con el título de bachiller, estudiaban hasta 5 años determinadas carreras, y además de eso constantemente estaban pasando cursos. Ellos tenían que administrar algunas industrias, y resultaban, administraban sus industrias mejor que los organismos civiles. Ahí se aprovechaban de todos los conocimientos que tenían en materia de organización, y después que entraron en periodo especial, todos esos conocimientos se fueron desarrollando, y hoy día prácticamente nosotros estamos aplicando y generalizando en la búsqueda de la eficiencia económica, no la administración de la economía de las industrias por los militares, sino la utilización de las técnicas, de las concepciones que elaboraron para administrar las industrias militares. En el periodo especial hubo una situación muy difícil, como se supone. Entonces los gastos del ejército deben reducirse casi a la mitad. La institución que más ha ahorrado en este país son las Fuerzas Armadas, y sus gastos los redujeron a la mitad. Y entonces empezaron a producir alimentos y otras muchas cosas. De manera que la institución que tiene más experiencia, más que la civil, en organización de la producción, especialmente el ejército, la Fuerza Armada en general, y le han prestado un gran servicio al país. Y entonces esas cosas se conocen en muchos lugares, y las cosas de los ejércitos hacen en muchos lugares. Ellos están trabajando en el campo social. Es lógico que les interese, y es mejor que los militares les interese
la materia y se preocupen por la materia. Porque si no tenemos a los militares en un gueto solicitando, digamos, crédito, pues, sin saber qué cuesta, pues ir sin ninguna preocupación o conciencia económica. Me gusta muchísimo que los militares estudien economía y prefiero los militares estudiando economía a los militares estudiando en la Escuela de las Américas. Si me piden mi gusto. Así que ellos vinieron, yo mismo no sé hasta ahora, porque no he preguntado. Sé que se estaba un poco disgustado con el partido de béisbol. Eso sí lo supe por algunos de los compañeros que lo estaban atendiendo. Los compañeros lo atendieron, le enseñaron todo. Le enseñaron todo lo que quisieran ver, sin un secreto, y no hay secreto. Militares, de que el mundo está lleno de satélites norteamericanos que son capaces de ver el número de una chapa de automóvil o inhibir el beso de una pareja en la azotea de una casa. Pues todo eso se puede ver hoy a través de los satélites. Yo soy Nicole Michelle Morelli de Marte Televisión. Michelle Morelli. ¿Marte? ¿Cómo es? Marte TV, Marte Televisión. ¿Tú nada más trabajas los martes? Nada. En el planeta. Bueno, yo te felicito. Las mujeres son de Marte. Bueno, yo a diferencia de mi compañero Bocaranda, lo entrevisté hace 2 semanas en la cumbre, no hace 10 años. Ah, tú estás. No. Yo no me di cuenta. Comandante. Eso es muy malo que una muchacha tan simpática como ella nos califique así o nos descalifique. No, ojalá yo pueda dentro de 10 años también entrevistarlo de nuevo. Muchas gracias. A su orden. Comandante. Sería mejor dentro de 20. No voy. Me temo que no podría complacer. Bueno, en esto de las edades, comandante, yo quiero aclararle, ¿no? Hugo Chávez indiscutiblemente ha motivado al pueblo venezolano a través de un nuevo modelo de gobierno inspirado en ideales bolivarianos a la transición de la vida del país que ha estado sumergido en la corrupción y por eso el actual nivel de pobreza. Los niños abandonados en la calle, pidiendo en todo momento. Chávez, como usted lo ha visto en las ocasiones que ha venido aquí antes y después de ganar las elecciones y las veces que ha participado en las conferencias y en todas sus alocuciones en Venezuela, admira al gobierno cubano en cuanto a la educación, a la vivienda, a la salud. Y es algo real y no se puede negar que hay que admirarlo. Pero nunca... Le faltan unas cuantas cosas y van a buscar razones de admiración. No, por supuesto. No, es que esas son las principales puntos de admiración para un país que le falta eso, que le falta la educación. Un país que ha luchado defendiendo su independencia 40 años frente a la más poderosa potencia de la tierra, merecería también un poquitico de admiración. No es que le esté reclamando, pero me dice, se admira por eso, es por lo que me atreví a decir, y puede haber algunas cosas más por las cuales se admire al pueblo cubano, no voy a decir al gobierno, bueno, al pueblo cubano. Es que el pueblo cubano se ha hecho por la educación y por la buena salud, y entonces eso se ha mantenido. Pero no solo educación general sobre qué ocurría en Grecia hace 2000 años, claro, sino también una educación política y una educación económica imprescindible para poder sobrevivir en este mundo, o por lo menos saber a qué atenernos a medida que nos enfrentamos cada vez más con la globalización y otros fenómenos que la acompañan. Pero perdóname es que por eso, de ahí viene la pregunta. La cuestión es que Chávez nunca se ha referido de la corrupción en cuanto a Cuba. ¿Es que acaso en los 40 años de gobierno no ha habido corrupción en Cuba? Y si la ha habido, ¿cómo la ha combatido? ¿Qué aconseja usted a los gobiernos latinoamericanos para la democracia yo en no combatir la corrupción? Nada. Yo lo más que puedo decir que hemos luchado contra la corrupción. ¿Ha habido corrupción en Cuba? Sí. Ahora había que preguntarse a qué niveles. ¿A qué nivel? Sí, es una pregunta muy importante. ¿Qué es corrupción? Bueno, corrupción puede haber de todo tipo, grandes corrupciones, pequeñas manifestaciones de corrupción. Nosotros las combatimos todas, pero a mi juicio lo que más hay que combatir son las grandes corrupciones. La corrupción
en la que participen líderes del partido, del Estado, líderes de la revolución. Bueno, eso lo hemos combatido bastante dureza, pero más que combatirla, la hemos prevenido. Con normas, con principios, con educación, con rigor, con exigencia. La corrupción puede venir de que un alcalde le dé por, digamos, organizar demasiadas actividades, efectivo el alcalde de un pequeño municipio y gaste un poco más de la cuenta, o acepte invitaciones a estar almorzando en un restaurante, alguna de esas cosas. Ya, para nosotros eso es corrupción. Ya no es cuestión de que se robe 5.000 o 10.000 dólares, que no será muy fácil, pero hay fondos y recursos, porque los alcaldes de nuestro país, el municipio, tienen mucho poder, administran muchas cosas, hospitales, policlínicos, escuelas enormes, de escena de administración que tienen los municipios. ¿Y cómo controlan ustedes? ¿Cómo controlan ustedes todo eso? Hay muchas cosas, formas de controlarlo. Aparte, mire, entre otras cosas tenemos las inspecciones que se realizan. Pero tenemos en primer lugar el partido, ejerce un gran papel digamos, de supervisión, de fiscalización del trabajo. Pero antes que el partido hay un fiscalizador en este país que se llama pueblo, vecinos, ciudadanos. Cuando ven que un alcalde esté citando un alcalde un poco por encima de su nivel y de sus ingresos, inmediatamente empiezan a advertir a todo el mundo, a la Fiscalía de la República, en primer lugar al partido, después a los sindicatos, se lo advierte también, después al ministerio correspondiente donde está allí el ministerio donde pueda estar produciendo, porque estamos hablando del alcalde, no de un administrador, digamos, de un hospital. Se lo comunica al partido, se lo comunica a la Fiscalía, se lo comunican unos a otros, y como el Estado es muy celoso del prestigio de la gente que administran, entonces empiezan a tomar medidas, hacer investigaciones según el caso, a llamarle la atención, claro, ya caso, si es, depende de que sea, ha estado un poquito excesivamente aceptando invitaciones de amigos a otra cosa, o ha estado un poquito demasiado fiestero, y entonces se le llama la atención, se le advierte, se trata de que no desarrolle ese... Y entonces, si desgraciadamente no se ha logrado y entra en delitos, actividades más graves, entonces implícitamente se lleva ante los tribunales y se le juzga. Pero el trabajo es fundamentalmente preventivo, y la presión enorme que el partido, la juventud, los sindicatos y las organizaciones de masa ejercen sobre eso. Más todavía aún que el Estado, porque el fiscal también interviene, recibe denuncias e investiga. Es el método general, la filosofía que seguimos en torno a eso. He hablado de modesto alcalde, pero eso puede ocurrir un poco más arriba. Y a veces ya no el alcalde puede hacer caso de corrupción al partido, vigilamos más todavía, sería más grave. Puede darse un cargo más alto, puede darse en una dirección de un ministerio, puede darse en una empresa que esté importando y exportando, pueden darse esos casos, puede llegar a un viceministro entre los muchos, puede llegar. Bien, en nuestro país el Estado administra muchas cosas y tienen poder e influencia, manejan recursos importantes en una gran empresa, pero en realidad podríamos decir que a medida que crecen las responsabilidades y más observación, más control, más preparación, va disminuyendo las posibilidades de esa corrupción. Y es muy raro que llegue un viceministro. Es muy raro, pero llega. Y ha llegado.
y no es totalmente imposible que pueda llegar a un ministro, pero a nivel todavía casi cuando empieza. A quererse dar un poco de buena vida, y más que eso, a veces cómo manejan los fondos. Si manejan los fondos, digamos, manejan fondos, y si no lo manejan no para llevárselo, sino empiezan a despilfarrarlo, a gastar caprichosamente por aquí y por allá, ya llegando a ese punto, es muy probable que choque con todas las normas que tiene establecido, choque con la población incluso. Uno de los elementos fundamentales que tenemos, ¿no? Ya te decía, es la vigilancia del propio pueblo. Ahora, no se pierde un segundo aquí. No se pierde un segundo. Y cuando han hecho ya más que corrupción, más que robo, malversar, y malversar muchas veces emplear no en riqueza propia, sino en otros usos, los fondos destinados a que tienen un destino determinado. Y eso para nosotros es un delito grave. Si el dinero no se maneja bien, no, ya sí se roba. Entonces, nos adelantamos todo lo posible. Estoy tratando de recordarme en estos años, si bien he tenido que juzgar y encarcelar a algún ministro, y más que por robo, ¿verdad?, ha sido por este carácter de malversación, es decir, no utilizar los fondos. Pero si aquí se observa, aquí se han sustituido ministros, si de repente se descubre que en una casa modesta empezaron a aparecer materiales y recursos para hacer una reparación de la casa. Ya. Y se han sustituido de inmediato. Y constantemente se advierte, pero se han sustituido por eso, simplemente por llegar a usar determinados recursos y llegar a ostentar determinados privilegios. Pero es raro que me recuerde, porque ¿no? Entonces, se han formado en una escuela de muchos años de lucha y de muchos años de revolución, pero ningún hombre es impune o es inmune totalmente a una tentación u otra tentación. Nosotros observamos incluso cuando empieza gente muy buena en un momento determinado empieza a cambiar, pero yo te digo que a niveles mientras más alto es menos posible que si yo te puedo asegurar que tú encontrarás un ministro y los sueldos de los ministros son realmente ínfimos. No te digo que pasen hambre. Hay muchas cosas que tienen resuelto los ciudadanos de este país, en toda la vivienda sin pagar un centavo de alquiler e incluso sin pagar impuestos. En Estados Unidos pagan de impuestos por la vivienda mucho más que el más alto alquiler que haya tenido lugar aquí. Pero nuestro ministro, te voy a citar un ejemplo. Un ministro de un país del tercer mundo, un modesto país del tercer mundo, si toma esos dólares, viene a Cuba y los cambia por peso, a pesar de que hemos revalorizado 7 veces el valor del peso en 4 años y medio, y adquiere los pesos suficientes para pagar el salario a todos los jefes de los organismos centrales del Estado, que son alrededor de 35. Bien, te puedo decir eso, que no tenemos esa corrupción, y cada día, bueno, ahora es cada vez más difícil, porque hemos organizado cuerpos de fiscalización, como le llaman, contaduría, auditorías constantemente. Entonces, miren, aquí tiene el compañero Laje, él está más informado que yo en detalle de todo eso, pero si acaso 2 minutos, Laje, ya que yo he robado, he analizado un poco más de la cuenta. Explícale los sistemas de inspección que tenemos dentro del Estado. Sigue, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,
vicepresidente del Consejo de Estado. Aquí no tenemos un gobierno presidencialista. Tenemos un Consejo de Estado, no sé si ustedes lo saben o no, pero... Pudiera decirse como cosa práctica, para ser muy breve, que ningún compañero puede ser designado a una responsabilidad de forma individual por ningún jefe de él. Todos los cargos públicos son designados por la Asamblea Nacional del Poder Popular, las asambleas provinciales o colectivos de dirección, es decir, equipos de dirección que tienen la responsabilidad de nombrar a los compañeros. Nadie por amistad, por relación, por vínculo puede ser nombrado, porque la designación de un compañero en un cargo público es siempre una designación colectiva. También es colectiva la sustitución de esos compañeros. Pudiera añadirse que existen mecanismos de auditoría y de control de manera permanente sobre los distintos organismos del Estado y las empresas sobre la revisión y el control del uso de los recursos. Adicionalmente a eso, existe en Cuba un sistema, digamos, de participación de la población en el control de la actividad del Estado, que incluye, entre otros aspectos, la recogida de opiniones por los organismos del partido, del Estado y las propias empresas, que tienen siempre la obligación de contestar, luego de investigar, la opinión de cualquier ciudadano. Es decir, un ciudadano que emita una opinión sobre una institución, sobre un dirigente del Estado, la empresa, el gobierno o el partido están en la obligación de investigar, de determinar las conclusiones y de responder. Y yo diría, para un poco enmarcar estas medidas y otras medidas prácticas adicionales en una idea, es decir, que es, la revolución tiene una moral y la revolución tiene ideas políticas por las que lucha, y los compañeros que ocupan responsabilidades en la revolución, desde la base hasta el gobierno central o hasta la dirección del partido, lo hacen para luchar por esas ideas. No son los cargos públicos medios de vida, ni son medios mediante los cuales se adquieren determinadas prerrogativas materiales, sino son, por el contrario, responsabilidades en las cuales se adquiere una gran obligación y un gran compromiso con la población. Y reforzamos mucho la moral de los cuadros de la revolución y la obligación de responder a esas ideas políticas por las que luchamos y las que defendemos. Como estaba señalando el comandante, sí se dan clases de corrupción, pero yo diría que tan pronto aparecen los primeros síntomas de la corrupción, aparecen por una u otra vía, la vigilancia popular o nuestros propios mecanismos de la denuncia, y se actúa de inmediato. Han sido muy excepcionales en 40 años, se pueden contar con los dedos de la mano. Para hablar de eso. Hoy, cuando triunfa la revolución contra la corrupción. Y todos aquellos que tenían responsabilidad no solo tuvieron que abandonar sus cargos, sino que la revolución recuperó todo el dinero mal habido que se había producido en una etapa, durante toda la etapa del gobierno de Batista. No lo extendimos más atrás, porque ni se sabe lo que había sido eso, porque todavía había mucho tiempo que se habían ido creando fortunas, acumulando fortunas a través del robo y de la malversación. Hubo casi que amnistiar, digamos, lo del 52 para atrás, y en especial teniendo en cuenta que en la lucha contra Batista tendió a unirse mucha gente que de una forma y de otra cooperó, y pudiera decirse que hubo una amnistía de facto, porque se estableció la recuperación de los bienes mal habidos a partir del golpe de Estado de Batista el 10 de marzo de 1952. Así sigue. Y claro, el gran fervor revolucionario, pero la lucha contra la corrupción tiene que ser permanente. Y nadie puede soñar que un día se acabe. Hasta que el hombre no se transforme, adquiere una conciencia muy superior, una cultura universal, una ética, porque vivimos en un mundo de corrupción. Vivimos en un mundo en que realmente los hombres son corrompidos por el sistema. Y ahora, planteando mi punto de vista, son corrompidos por el sistema imperante y el sistema capitalista. En realidad pone a todos uno a luchar contra otros y incita a los funcionarios a la corrupción. Es difícil, pero entiendo que se puede combatir. Entiendo que se puede ser honrado. Bueno, y entiendo que un gobierno que dé el ejemplo
en la lucha contra los dirigentes dando el ejemplo, entonces pueden combatir. Pero también ustedes saben que en la propia política de este mundo que conocemos, el dinero es todo, porque la señora Dole se tuvo que retirar porque solo tenía 18 millones de dólares para la campaña. Si usted quiere tener acceso a un cargo de elección o algo, necesita no sé cuántos millones en publicidad, y nosotros no tenemos el privilegio de que hemos logrado abolir eso. Pero no es importante que hablemos de esto, no es importante, porque nosotros no queremos estar aquí hablando de los venezolanos para hacer valoraciones favorables a nuestro sistema, y yo no quiero, no me he propuesto eso. Estamos respondiendo a la pregunta que ustedes nos hicieron. Podría añadirle a lo que dijo que, un ejemplo, yo no nombro ministros, ni puedo nombrar ministros. Yo no nombro embajadores. Aquí todo hay un sistema de selección previo, de cuadro y todo. Puedo ponerme. A última hora siempre me queda el recurso de que tengo que firmar el decreto que del Consejo de Estado nombrando un ministro. Y no voy a decir que no haya usado alguna vez, aunque sea para hacer resistencia, determinado tiempo. Y aquí hay que nombrar una gran cantidad de embajadores, y yo no sé los nombres, nunca he nombrado un embajador. No, nunca. En los primeros años de la revolución, aquí llegamos allí al poder y me hicieron primer ministro, sí, me parecía que alguien podía ser un buen ministro. En aquel momento no estaba el país institucionalizado totalmente, pero siempre no eran decisiones unipersonales, no eran inconsultas. Si tenía una opinión la consultaba con los demás compañeros de la dirección política o de dirección estatal, y después que nos fuimos institucionalizados, aseguro que debe haber transcurrido muchos años sin que yo nombre un ministro. Muchas veces los compañeros de la comisión, que hay distintas comisiones, proponen ministros y me piden una opinión, porque también tengo derecho a que me pidan una opinión, igual que los demás tienen derecho a que le pidan su opinión. Pero yo, ahí están a veces que he retrasado. Quizá el mecanismo que he usado, he hecho una resistencia, digamos, pasiva. Y he estado... Estaban al margen, digamos, de la Constitución. Y una era, volviendo al tema de las críticas que le han hecho al presidente Chávez por el vínculo y la relación con Cuba, ¿usted cree que este vínculo entre ambos, que cada vez pareciera más estrecho, por cierto, pudiera a la larga perjudicar al presidente Chávez, no solo internamente, sino también en su relación con la comunidad internacional? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que le quería referir. El presidente Chávez dijo ayer que él podría dar un fujimorazo, y le llamó un chavazo, con tanta facilidad como se puede tomar un café. Pero que el presidente ayer dijo que él podría, si quisiera, dar en Venezuela... no, eso fueron en declaraciones que hizo ayer, que él podría dar un fujimorazo con tanta facilidad como tomarse una taza de café. Le llamaría en este caso un chavazo, pero que él había decidido seguir, digamos, transitando la vía pacífica en ese proceso en Venezuela. Mi pregunta concreta es, de darse una acción de ese tipo, ¿Cuba y su gobierno apoyaría algo así? Esa es la segunda pregunta. Cuba no se metería en los asuntos internos de Venezuela. Adopte un sistema u otro. Nosotros, si en este mundo nos dedicáramos nosotros, sencillamente, a mezclarnos en los problemas que ocurren en todos los países, entonces casi es difícil de mantener la relación. Porque, bueno, caeríamos en un aislamiento grande. No solemos ser jueces. Me recuerdo que una vez hicimos una crítica a un golpe de Estado, digamos, a un golpe de Estado en Argelia, país al que ayudamos en su lucha heroica de liberación contra Francia. Y al producirse un golpe de Estado, yo hice algo realmente que no fue a mi juicio correcto. Y fue convertirme en juez y hacer terrible crítica
del golpe de Estado que dio Boumediene contra Vendela. Allá se echaron a perder las relaciones durante un montón de años. Y las relaciones están por encima de los acontecimientos coyunturales. Yo lo que sí puedo decir, lo que sí puedo decir, que no creo a Chávez capaz de cometer injusticia, en opinión personal. No veo en Chávez ni mucho menos un hombre represivo. No le he visto la menor manifestación, al contrario, es una de las personas más bondadosas que he visto. Y lo acabé de conocer en el partido famoso de pelota. Así, no diría nada aquí, no podría decir tontería aquí, pero observo a las personas y observo a los hombres. Y llevo 40 años observando dirigentes políticos. Tengo al menos algún aval para distinguir un hombre de otro. ¿Cómo son los hombres? Bien arreglados estaríamos si no lo supiéramos. Porque no habríamos podido resistir la batalla esta tan dura que hemos enfrentado durante tanto tiempo. Entonces sí, no. Ahora tampoco Fujimori lo considero un hombre. El carácter Fujimori no es igual que el de Chávez. Es diferente. Pero yo me recuerdo que una vez se produce un cambio allí. Y estaba Fujimori, fue como a la conferencia arriba, solito, todo el mundo le hizo un frío tremendo. Sobre aquel movimiento, no sé si se llaman golpe de Estado, legislativo, constitucional, yo no sé quién eligió a aquella gente y por qué una Cámara tomó aquella decisión, yo no podía ser juez, pero sí sé que ha habido mucha hipocresía en este hemisferio. Y cuando llegué a aquella conferencia, me encuentro arrinconado en un silloncito allí, un hombre, como era Fujimori, nadie lo iba ni a saludar. Entonces marché derecho allí y lo saludé. Yo no tenía que ser juez de lo que había ocurrido allí, pues si nos convertimos en jueces. Entonces, ¿qué relación puede tener un país aislado y bloqueado como Cuba con el resto del mundo? Sí, mantenemos principios y morales sólidos. Me recuerdo cuando triunfó la revolución, todos los días estábamos criticando a Franco, que ella era el único que en Europa mantenía relaciones con Cuba. Y nosotros, bueno, sí, muy idealistas y muy puros, pero estábamos haciendo algo que tejiendo soga para nuestro cuello al atacar todos los días a Franco, hasta en Naciones Unidas. Y Franco resistiendo las presiones de Estados Unidos para bloquearlo. Entonces, después hemos meditado mucho sobre eso. Un día llegó un embajador donde yo estaba pronunciando una palabra precisamente crítica a Franco. Entró como una fiera, por ahí se llaman los indios, y a mí realmente me hizo hasta gracia. Al final no me sentí ni molesto, porque digo, bueno, este español genio seguro hasta la sepultura. Don Quijote de la Mancha, en el cuerpo de un marqués, porque creo que tenía título nobiliario el embajador aquel, y llegó como una fiera y un bozarrón tremendo. Fíjate cómo estaba la seguridad nuestra, que llegó hasta donde yo estaba por televisión hablando. Nada, ha habido todo eso, de que hemos hecho quijotadas. Y no tenemos la obligación de ser Quijotes. Yo a Fujimori no lo conocía, lo conocí después, ha tenido un comportamiento correcto, ha dicho más de 4 verdades en las cumbres, y esas cumbres las he participado en todas. Ya no me meto a jugar en el sistema. Cuando el problema de los rehenes en la embajada, nosotros tratamos de cooperar para que se resolviera aquel problema. Y estuvo bastante cerca, trabajando mucha gente, de lograr que se evitara el asalto a aquella embajada. Y por eso se ponía a juzgar ahora, gobiernos legales o no legales, que llegaron de una forma o de otra al poder. Unos porque eran vicepresidentes y llegaron. Otros porque tuvieron un partido muy fuerte y muchos recursos para la campaña. Bueno, yo diría realmente que hay muchas formas de golpe de Estado. Ganar unas elecciones porque tiene 50 veces más recursos que el adversario es un golpe de Estado, ¿cómo lo llamaríamos? Monetario, correcto.
es un golpe de Estado monetario. Y si nosotros nos vamos a poner a jugar todo eso, no podemos tener relaciones con nadie. Eso es algo. Ahora tengan la seguridad que nunca estaremos de acuerdo con genocidios ni crímenes de las cosas que han ocurrido en América Latina, que las conocemos bien, todos ustedes y nosotros. Nunca hemos estado de acuerdo con eso, con la represión, que estábamos de acuerdo con los genocidios. Ustedes saben que hay países donde 150.000 personas perdieron la vida, de ellos 100.000 desaparecidos, después de una guerra tipo Girón, una invasión tipo Girón que hicieron en Centroamérica, y me estoy refiriendo a Guatemala. Ustedes saben que en Argentina desapareció no sé cuánto. El rango está entre 10.000 y 30.000. En Chile desaparecieron unos cuantos miles, y en otros lugares ni se sabe las cosas que han pasado. Entonces, en cuáles han sido las posiciones nuestras. Ahora, con ninguno de esos países se rompió nunca relación, ni se le bloqueó. A Cuba sí, a Cuba la bloquearon porque hizo una revolución, la tienen todavía bloqueada. Estados Unidos no bloqueó a Sudáfrica, y sin embargo nuestros soldados combatieron allí contra el apartheid, el único país del mundo que envió soldados a combatir allí contra el apartheid. Y entonces no, nosotros contra la injusticia estamos por allá. Sistema económico, político, social, forma en que llegan al gobierno por una razón o por otra. No, eso no es tarea de nosotros. El día, bueno, no hay un gobierno mundial. Bueno, sí hay un gobierno mundial, pero no es legal. Existe el gobierno mundial de Estados Unidos, pero no está legalizado. Existen unas Naciones Unidas, que es lo mejor que ha hecho la humanidad, pero vieja ya, y nada democrático. Tiene 180 miembros, 179 pueden votar por una cosa, y uno solo, un miembro del Consejo de Seguridad, lo echa abajo. Esas son realidades. Todo eso tiene que cambiar. Pero cuando hay un gobierno mundial, ahora hay un gobierno mundial ilegal, no constitucional. Haría falta una constitución, y va a tardar, porque eso no se sale de la imaginación de la gente. El gobierno mundial se está haciendo una necesidad. A lo mejor habrá amplias autonomías, que las autonomías son excelentes, pero no podemos estar nosotros convertidos en unas Naciones Unidas de dentro de 40 o 50 años, jugando, luchando, un país pequeño, aislado y bloqueado por Estados Unidos. Nosotros tenemos las prioridades en nuestra lucha, y nuestra prioridad es sobrevivir, luchar, resistir y vencer. Es lo número uno, es lo que puedo responder a tu pregunta, si Chávez hace. Bueno, y por otro lado, no el lío ni el Chávez. No es Chávez un hombre de violencia. Ahora, pregúntense ustedes si acaso Chávez no está siendo arrinconado. Porque sí puedo decir objetivamente que me consta y tengo pruebas de que toda esa campaña que se ha hecho es injusta. Y Chávez no es ese hombre que se pinta ahí. Yo me atrevería a decir de Chávez que es un revolucionario. Como también Bolívar fue un revolucionario, Washington fue un revolucionario también. Y bueno, ustedes tienen la gloria de haber tenido hombres como Sucre, y Bolívar en primer lugar, Sucre y otros muchos, y Miranda, precursor. Tienen glorias que no han tenido otros países. Si me dicen Chávez es un revolucionario socialista, marxista, digo, absolutamente no. Su pensamiento no está conformado por la filosofía del socialismo y del marxismo. No. Y él mismo lo ha dicho. ¿Dónde lo dijo? Aquí mismo lo dijo en la cumbre. A mí personalmente nunca me ha hablado una palabra. Y usted tipo, mire que he conversado con él de temas históricos, de todo tipo de temas. Nunca le he escuchado a Chávez una sola palabra relacionada con la idea de establecer el socialismo en Venezuela. Nunca.
Es más, yo creo que Chávez tiene, y lo ha demostrado el momento en que él cambió la línea de lucha y descubrió las posibilidades de llevar a cabo sus ideas a través de procesos civiles pacíficos. Desde que llegó a esa idea no le he visto el menor síntoma de haber cambiado esa línea de pensamiento. Y me parece conocerlo bien, ¿no? Él tiene la idea bolivariana, pudiéramos decir que es una de las obsesiones de Chávez, una obsesión que yo comparto y con la cual yo sueño. Tuvimos a Martí, que también tenía la misma idea y que fue un extraordinario administrador de Bolívar. No tengo la menor duda de que las ideas de Chávez parten de la historia de Venezuela y parten de la historia y parten de Bolívar. Es verdad, sabe de Bolívar más que nadie y se ve en sus conversaciones, en sus discursos. Parece de haberlo estudiado. Él cuenta historia, aquí la contó el día que le pusieron la condecoración, la primera vez, citando un párrafo de Martí, dice que ya citaba el párrafo de Martí hace no sé cuántos años. Había que era jefe, estaba en un campamento, no sé si era teniente o era capitán, no sé, y tenía esa idea fundamentalmente, y ahí está aprobado en su discurso. Pues aquí dijo un discurso público, y podemos analizar los discursos públicos si ustedes quieren, pero también sé lo que dijo allí en una reunión que no fue pública, sus palabras. Y debo decirle, una obsesión de Chávez, si ustedes quieren, es el neoliberalismo. Es realmente opuesto al neoliberalismo, fuertemente, cada vez más opuesto, porque parece que cada vez lo descubre más. Ahora, ¿qué pasó en la reunión aquí cumbre? Voy a decir simplemente lo siguiente: entre todos los que estaban ahí representados, solo 3 hicieron pronunciamientos pro-neoliberales. Digamos que solo 3 defendieron el neoliberalismo y que todos los demás adoptaron posiciones anti-neoliberales. Vean ustedes qué problema se va a crear en todos esos países, porque van a acusar a todos aquellos dirigentes políticos que por ser antineoliberales quieren establecer el socialismo en sus países. Creo que hasta el Papa lo van a acusar de comunista o de socialista, por haber dicho sencillamente que está contra el neoliberalismo, contra el capitalismo salvaje, y cuando ha planteado lo de la deuda externa y ha planteado la encíclica en favor de los pobres, discutida en Roma, aprobada en México, con un fuerte discurso antineoliberal, añadiéndole además la idea de la globalización de la solidaridad. Pues miren, en esa Constitución no aparece tal idea. Sí aparece la idea bolivariana, la integración, pero no aparece absolutamente nada. Esa es la posición que yo conozco, que he podido ver. Así que me preguntaste si no es hombre de eso. Él prefiere el otro camino. ¿Se ha ensayado o no ese camino? Hay que tener en cuenta que esa Constitución, la gente que acordó esa Constitución, más del 90% estaban en la línea de aprobar una nueva Constitución. Me imagino que discrepancia había. No puedo dar testimonio porque me enteraba por los carros. Y eso llevaba un mes, dice que llevaban todos los días. Pero el pensamiento de Chávez lo conozco. El pensamiento de Chávez no es el de un Fujimori. No sé cómo reaccionará, si se siente calumniado, ofendido, agredido, difamado. No sé cómo responderá. Yo puede ser que responda, ese no es el sentimiento. Como cuando dice, balas para allá y balas para acá. ¿De qué vale está hablando Chávez? ¿De una guerra? No está hablando de una guerra. Él usa la imagen
Y en ocasiones tiene imágenes muy interesantes. Y a juicio de nuestro pueblo, bellas imágenes. Y él usa balas para allá y balas para allá. Es decir, críticas para allá y críticas para acá. O críticas para acá y críticas para allá. Aquí lo dijo en la universidad. Él no está hablando de balas. Había que estar loco para imaginarse que Chávez esté hablando de balas. Así que te he respondido, o he tratado de responder a tu pregunta. No creo que ese sea ese pensamiento, pero si yo le cuento algunas cosas un poco más adelante, entonces yo podría afirmar que a Chávez se le está acorralando, a Chávez se le está arrinconando, y Chávez, veo su carácter, tengo el concepto de Chávez como un hombre valiente, y hombres valientes hay en el mundo. Tengo de Chávez la idea de un hombre que defiende sus convicciones con firmeza. Si somos hermanos no es en el marxismo, ni en el socialismo, ni en el comunismo. Somos hermanos, yo diría que un sentido de la dignidad. Eso es la opinión que tengo de Chávez. Y por lo demás, no seré juez de lo que ocurra allí. Y más bien me dedicaré a analizar un poco más profundamente, a ver si tengo una opinión de por qué puede ocurrir un fenómeno de eso, que sería trágico y dramático. Bueno, muy duro. Pero Chávez ni eso, un hombre valiente, un hombre de dignidad, un hombre que no se rinde. Y yo me pregunto qué yo haría si me sintiera acorralado. Bueno, luchar. Luchar más de una vez, me sentí, más de una vez lo estuve. Y cercado estuve mucho tiempo en la Sierra Maestra. Tampoco sé. Yo creo que no por el apoyo que tenga él, tiene un apoyo considerable en la población. No por el apoyo, por sus características, las que yo he observado. No es un hombre que se pueda ni acorralar ni subestimar. Y no puedo decir más nada, porque no me... Bueno, yo les expliqué por qué tenía. Me estoy dispuesto a responder todas las preguntas. Yo no tengo límite, las televisiones se pueden apagar, pero ustedes pueden estar aquí 2 o 3 horas preguntando. Perdón, yo le había hecho una primera pregunta adicional a Sí. esta, que tenía ¿Cuál? que tenía que ver con la relación estrecha. Es que le había hecho la otra pregunta y no me la respondió. Yo te la respondo si quieres luego. Que tenía que ver con el vínculo, comandante, el vínculo estrecho entre ambos, y si usted piensa que ese vínculo, esa Es de amistad, relación, pero yo le he tomado afecto a Chávez. los puede perjudicar, o sea, puede terminar a la larga perjudicando a Chávez, la relación. Puede terminar preguntando, entonces yo tendré que odiarlo para no perjudicarlo. Tendré que ser un hipócrita, tendré que negarle hasta un saludo. No lo haré nunca. Pero yo nunca, y además, también uno tiene experiencia política, yo no haría nada que fuera a perjudicar a Chávez. Y ustedes me vieron allí en Venezuela, por lo menos puede que tal vez le llegó un folleto de lo que yo dije allí en la universidad. Sé que unas cuantas decenas de miles se han repartido. Yo no me mezclé en la política allí. Yo solo mencioné a Chávez una vez, en un momento cuando digo, estoy dando una opinión sobre la situación del país, que era terrible en ese momento, las perspectivas. Cuando el petróleo estaba a $9, y le estoy explicando, me estoy preocupado que todo aquel entusiasmo que expresaba la gente en mediodía, si volviera sal y agua, en vista de que las expectativas que la gente tenía no pudieran cumplirse de inmediato, a $9, y analicé esa situación. Y la serie histórica también del petróleo, de que estaba a 1.80 hasta que se puso a $35, 1.80 en el 72, $35, 60 y tantos centavos en el 80, y más de 30 entre el año 80 y el año 85. ¿Cómo promedio? ¿Qué cantidad de dinero entraba en ese país? Hablé de eso y solo un momento dije, sí, a Chávez yo pude más o menos evaluarlo.
lo conocí, lo invité. He sabido que cuando Chávez sale de las prisiones, nosotros lo invitamos a Cuba, lo atendimos con todos los honores. ¿Qué conocíamos? El Chávez que plantea determinadas ideas, el Chávez que se comparece ante la televisión y se hace responsable de todo, lo cual era bastante peligroso. Leí mucho lo que escribieron los periodistas sobre los acontecimientos aquellos, y lo que él decía y lo que él pensaba. Realmente sentí interés por su personalidad, por su comportamiento. Y le invitamos, lo recibimos con todos los honores. Y después pasaron años sin que existiera ninguna comunicación entre Chávez y yo. Conversamos en millones de problemas. Estaba muy lejos en ese momento la idea de lo que pasaría en pocos años después. Y después venían noticias por los cables de Chávez. Lo que sí, es decir, que a pesar de que él sabía que yo tenía simpatía por él, y después, si me van a criticar por eso, habría que criticar a un 80% de los venezolanos que llegaron a tener simpatía por él. No sé cuánto será ahora el rating después de toda esta campaña. Y Chávez jamás le pidió a Cuba un centavo. Jamás le pidió la más mínima ayuda. Y Chávez salió de la prisión sin nada. Yo pienso que es posible que haya pasado hambre, incluso. Nunca ni en el periodo, no lo conocía ni oía hablar de él antes de aquel movimiento, aquella rebelión que encabezó. Ni había oído hablar de él. Lo conocí después, y después hubo tiempos. Pero también, ¿cuántos movimientos progresistas y revolucionarios no se han dirigido a Cuba a lo largo de estos 40 años a pedir cooperación o algún tipo de apoyo? Chávez nunca lo hizo. Y conozco también su carácter, un hombre muy independiente, un hombre con un gran sentido del orgullo personal. Son las cosas de las que puedo dar testimonio acerca de su carácter. Perjudicarlo, ya le hicieron una gran campaña antes de las elecciones, ya le hicieron una gran campaña cuando estuvo aquí en la universidad, y mi retrato con él y hasta el video salió, recorrió todos los cuarteles y recorrió todas partes, él mismo lo cuenta, que incluso muchos oficiales mantenían un digno silencio. Cuando aquel video se llevaba a todos los cuarteles, ya le hicieron una gran campaña para que lo odiaran, para que lo despreciaran. Tal vez yo tenía más mala fama incluso cuando dijo que ahora, porque le había demostrado que habíamos vencido el periodo especial, le había demostrado que hemos resistido, le había demostrado que nuestro país tiene más apoyo en el mundo de lo que lo tuvo nunca. La expresé algunos ejemplos allá en Seattle, los propios norteamericanos, no sé sabe cuántas instituciones me invitaron, universidad y todo, para un debate, que es lo que me interesaba. No había mucho tiempo ahí para comenzar. Un disco de los propios Estados Unidos crece la fuerza que se oponen al bloqueo como cosa anacrónica, injusta, criminal, genocida. Es un genocidio de acuerdo a los tratados del 48 y del 49 sobre el genocidio. Aprobado el primero por 180 países y el segundo por alrededor, uno de los dos, sino todos los países de ellos, Cuba y Estados Unidos. Luego, así que ahora, bien, hay que fabricar artificialmente, buscar hechos y argumentos para quererlo destruir. ¿Por qué tienen que tomarnos a nosotros? ¿Sí? Realmente de lo que nosotros podríamos protestar. ¿Por qué? Si no nos hemos metido, no hemos dicho una palabra. En aquella ocasión, como le decía, en el prólogo y
Viene ¿Qué hacer? Sí te puedo decir, en cambio, que a grupos que tenían un comportamiento radical sí les hablé. Como gente de izquierda, y sí le analicé y le critiqué incluso algunas posturas por ser radicales, por ser extremistas y porque perjudicaban a Allende. Es lo que puedo decir. Puedo decir algo más, que el partido más leal a Allende en Chile fue el Partido Comunista de Chile, el que nunca creó problemas, dificultades. Debo decirlo con toda honestia, la verdad histórica, y no quiero acusar a nadie más, pero fue el más leal. Y nosotros siempre, si hemos mantenido la amistad, es porque damos una opinión nada más que cuando nos las preguntan. No andamos de consejeros gratuitos de los políticos en el mundo. No hay ese antecedente. Ahora, no sé cómo lo puede haber perjudicado, pero sí recuerdo que más de 1 millón de personas, a lo largo de no sé cuántos kilómetros, estuvieron aclamando a Allende y a mí, y que milagrosamente salí vivo de ese viaje, porque me fueron cazando elementos terroristas que llevaban documentos venezolanos y papeles venezolanos. Ustedes saben que durante no poco tiempo se apoyó a esos elementos terroristas en Venezuela. Ustedes saben que un avión nuestro voló en el aire y que el responsable principal de esa feroz y repugnante acto de terrorismo era un señor estrechamente asociado no solo con la CIA, sino con los servicios de inteligencia de Venezuela. No voy a nombrar el nombre, porque no es mi misión aquí estar nombrando nombres. Estoy diciendo sus servicios de seguridad de Venezuela. No quiero ni siquiera mencionar un nombre. Ustedes saben que los autores de ese crimen cayeron allí presos. Ustedes saben, además, que al más tenebroso y conocido terrorista de este hemisferio lo sacaron de una prisión de alta seguridad y se lo llevaron para Estados Unidos, y que aquella operación costó $50.000, está absolutamente probado, y fue allá a Salvador a dirigir la operación de la guerra sucia contra los sandinistas, violando las propias leyes de Estados Unidos, porque era ilegal en Estados Unidos. Y tuvieron que inventar el famoso intercambio de rehenes por dinero o por armas para enviárselas. Y que este señor trabajó nada menos con el asesor trabajó con la Casa Blanca directamente en la época del gobierno de Reagan, Oliver North, y es el señor Luis Posada Carril, y ustedes lo conocen, y después puede aparecer por ahí, pero bien. Ese fue el viaje de Venezuela. Sí, no, comandante, no me mataron de milagro. Mira, tuvieron una cámara de televisión con una ametralladora delante de mí. Realmente no me mataron porque no eran fundamentalistas, sino mercenarios. Temían morir y yo salí bien. Si iban a ser otro tipo de gente, no estaría aquí hablando con ustedes. Comandante, yo me refería un poco, yo conversaba antes de esta reunión con el embajador y él le decía, bueno, que difícilmente esta reunión va a quitar de la agenda esa relación que hay entre Castro y Chávez, sino que todo lo contrario, puede darle más armas al enemigo, va a volver de nuevo esto a digamos, tomarse como un arma electoral. Sí, ya se lo dijo a nuestro embajador, el director o el dueño, no sé qué cargo tiene en tu periódico, y se lo dijo feliz, pensando que esta no feliz, sino como le iba a ocasionar daño a Chávez. También conversaba que antes Velasco, bueno, al embajador de testigo, sí, digamos que es raro, digamos, en la escena política actual, decir la verdad perjudica a Chávez. Que Cuba se defienda de la calumnia y proteste de que la mezclen en el asunto interno de Venezuela perjudica a Chávez. Oye, yo no soy el demonio. ¿Y por qué no perjudicó al Papa? Si el Papa vino a Cuba, visitó este país,
lo recibí en el aeropuerto, me saludó con el mayor afecto. Tuvimos intercambio de discursos. Y además, antes de marcharse declaró que las medidas económicas contra Cuba eran injustas y éticamente inaceptables. Y además pronunció discurso y habló de la globalización, de la solidaridad. ¿Y por qué al Papa no lo acusaron de comunista? ¿Por qué ni una palabra se dijo contra el Papa? ¿Es acaso el Papa el único que ha estado aquí? Aquí ha estado el rey de España y también ha hablado contra el bloqueo. Ya tuvo el gesto de ir, cuando yo creía, de dilatar el viaje para ir a despedirse, donde no se había terminado la conferencia de prensa. Nadie ha acusado al Papa de comunista, nadie ha acusado a Cardoso de comunista, estuvo en una reunión, visita previa, nadie acusó a Leonel de comunista. Es un caso insólito, de repente por una frase podemos discutir sobre esa frase, cómo la interpretan ustedes, cómo la interpretamos nosotros. Así que yo no creo, realmente decir la verdad no creo que perjudique a nadie. En todo caso, decir la verdad puede perjudicar a los mentirosos y a los calumniadores. No, comandante, porque decía el ¿Qué comunicador ética sería? Habría que seguir en este es rara simplemente la relación tan fraterna de un líder democrático de la América Latina con el comandante de la Sí, Revolución. con Bueno, uno antes que no es estuvo- democrático, porque No, tú no. piensas que no lo soy, No, o no, porque no. los yanquis lo han dicho 400 veces. Sí, no, de una democracia latinoamericana. Yo podría demostrarte que no somos democráticos al estilo de esa campaña, que hace falta 400 millones de pesos para conquistar votos, como se conquistan clientes para la Coca-Cola, los cigarros, los automóviles, todas esas cosas. No, pero yo te podía demostrar, otro día será, no hoy, ese no es mi propósito, que aquí hay 10 veces más democracia que Estados Unidos y que nuestro sistema electoral es más democrático que el de Estados Unidos, nada más. Te hago esa promesa, pero no ahora. Corresponsal permanente en La Habana del diario La Verdad en Maracaibo. Ah, qué bueno que se llame La Verdad tuya. Busca la verdad. ¿Cómo valora usted los más de 300 días de gobierno de Chávez? ¿Cómo valora usted los más de 300 días de gobierno de Chávez? ¿Y por qué tendré que volverme juez? Y la otra pregunta, Yo no te voy a responder porque yo no puedo ser juez. ¿qué opinión le merecen las andanadas estas? Me gustaría que ampliara las andanadas de crítica que ha recibido Chávez por su visita a Cuba. Bueno, habría que preguntarse por qué han surgido esas andanadas. Pues yo no soy el demonio, ya te digo, es la pregunta que me hacía antes. Porque ni al Papa ni a nadie se lo han hecho a los demás. Aquí ha estado Pastrana. Y te advierto que yo he conversado muchas más horas con Pastrana que con Chávez. Muchas más de ese complicadísimo problema. Y de problema de América Latina. Debo tener de conversaciones con Pastrana, que es de un partido de un conservador, 3 veces más horas de conversación que con Chávez. Y soy conservador en este cálculo desde que lo conocí en la reunión cumbre de los no alineados en Sudáfrica. Nadie lo ha acusado de comunista. Y estamos participando en lo posible y modestamente en encontrar una solución de paz en aquel país. Nadie. Caramba, mire que García Márquez es amigo nuestro. Debo haber conversado con García Márquez cientos y cientos de horas. Y todavía no he visto ningún escándalo porque García Márquez y yo seamos tan amigos. Incluso hizo un prólogo un día sobre mí, dijo cosas amables, y mi única protesta fue que habló de que yo en un almuerzo y me había comido 18 bolas de helado. Y entonces le protesté, y me recuerdo que eran unas bolitas chiquiticas y no fueron ni 6, pero García Márquez, tú sabes que está la realidad y la imaginación, ese es su mérito, y él escribió con ese estilo del... Pero yo no me puse bravo ni mucho, me digo, mira García Márquez, van a pensar que yo soy un glotón que me comí 18 bolas de helado. Alguien ha acusado. ¿Eh? Sí,
es muy conocido, allá la islita esa, donde desgraciadamente murió el hijo de Kennedy, a quien también conocí, por cierto, no me sé cómo es, Presidente David Pérez Hansen, reportero del Observador de Radio Caracas Televisión. Quizás uno de los sectores de la sociedad venezolana que también ha levantado críticas contra el presidente Chávez ha sido la iglesia, algunos representantes de la iglesia. Recientemente un alto representante de la Iglesia Católica Venezolana, específicamente el obispo de Coro, aseguró que si ganaba el sí en el referéndum aprobatorio del proyecto constitucional, peligraría la paz y la justicia social venezolana, y hacía referencia, Monseñor Roberto Líquer, a que incluso podría desatarse una persecución contra la Iglesia Católica, al igual, similar a la que ocurrió en Cuba. Incluso Monseñor Baltasar Porras calificó... ¿Persecución contra la Iglesia Católica? Sí, eso lo decía... Espérate, ¿qué es persecución? Defíneme el concepto de persecución. Él señalaba que ocurriría algo similar con la Iglesia Católica, que se haría una... Sí. Eso fue el término que utilizó él, una persecución similar a la que se hizo con la Iglesia Católica aquí en Cuba. Bueno, no es correcto hablar de persecución porque aquí no ha habido persecución. Realmente aquí hubo problemas serios, hubo conflictos, que no es lo mismo revolución. Hay que decir, yo he explicado eso más de una vez. Yo estudié en colegios religiosos, y los colegios religiosos y de jesuitas, aunque tuve los primeros años en un colegio de La Salle, que de origen, no sé, pero yo conozco quienes iban a la escuela, conozco que había discriminación racial ahí, no lo estoy diciendo aquí, lo dije cuando recibí al Papa, y felicitándolo, precisamente más bien felicitándole por su campaña contra la discriminación racial. Allí había discriminación racial, de eso por ahí está el discursito, no fue muy largo, con que yo recibí al Papa 14 minutos en una serie de cosas, entre ellas la discriminación racial. En aquel tiempo, en aquel momento, en aquella escuela casi recién terminada la guerra, yo llego allí en el año, tenía 16 años cuando llego allí, y nací en el 26, fue alrededor del 42. La guerra de España se había acabado hacía 2 o 3 años, y allí sí hubo de todo. Unos y otros se fusilaron, unos a otros se fusilaron. De los de Franco fusilaron sacerdotes que estaban con la República, y los de la República fusilaron sacerdotes que estaban con Franco. Y aquí hubo la guerra de los cristeros en México, para citar un ejemplo. Entonces, ustedes saben lo que pasó. Hubo la Revolución Francesa, que es bien conocida, todos la hemos tenido que estudiar en la historia. Y hubo parte del clero, estaba con la revolución, estaba en contra. Y hubo guillotinados y fusilados de todas clases. Hubo la revolución rusa también. Y entonces se produjeron conflictos religiosos, de todo. Aquí hubo conflictos sociales, pero realmente más que a la iglesia, debemos decir. En Cuba también había otra cosa. Esa escuela recién terminada, esa guerra, ahí estaban los sacerdotes y eran buenas personas. Yo no te voy a decir que eran malas personas, algunos me ayudaron, pero sus ideas políticas eran las ideas nacionalistas, las ideas emanadas de esa guerra civil en que todo el mundo por todo partido, y la iglesia tomó la mayoría partido, pero por lo menos aquellos sacerdotes todos eran nacionalistas, eran simpatizantes de Franco, todos eran además españoles, casi todos, y bueno, en general la religión no era la religión de los pobres, aunque todo el mundo se bautizaba. Lo digo con todo respeto, no era eso. Estaba el antecedente histórico de una larga guerra que duró muchos años. Fuimos los últimos en independizarnos, una guerra de 30 años. Y en aquella guerra, como es natural, el clero era la iglesia oficial, apoyaba a la colonia contra la lucha por la independencia del pueblo cubano. Entonces eso dejó algunos rezagos, algunas tradiciones, digamos, entre los sectores intelectuales.
yo no era anticatólico, ni antiprotestante, ni antimusulmán, ni antijudío, pero sí soy testigo de que en los campos no había un solo templo y que la religión se propagaba fundamentalmente a través de los colegios privados. Y a través de los colegios privados iban fundamentalmente los hijos de las familias ricas. Y las familias ricas reaccionaron contra la revolución cuando hicieron la ley de reforma agraria, la ley de alquiler y una serie de leyes más. Y trataban de influir en la iglesia. Esos fueron los tipos de conflictos que se produjeron. Hubo algún sacerdote preso. Se podían contar con la dedo de la mano, 5 a lo mejor, tal vez menos, me recuerdo de algunos. Bueno, por algunas actividades, relaciones. Hubo actividad, yo me recuerdo realmente que aquí secuestraron alrededor de 15.000 niños en una operación llamada Peter Pan, porque primero regaron la infame especie de que el Estado iba a quitar la patria, protestaron. Muchas familias se asustaron, mandaron a los hijos solos. Algunos de ellos han escrito libros sobre eso. Y lo hicieron la combinación en parte con algunos sacerdotes aquí con sacerdotes norteamericanos. No puedo acusar a la iglesia de estar en eso, ni mucho menos. Y déjame decirte que igual que he dicho, yo tengo que agradecer a los jesuitas una buena parte de la educación que recibí, una buena parte del espíritu de disciplina que adquirí, del espíritu de sacrificio que adquirí con ellos. Fueron buenos maestros y ayudaron en cierta forma a forjar mi carácter, que fue más o menos por distintas causas, un carácter rebelde. Hay un sacerdote que siempre lo recuerdo, todavía no era, estaba en esa etapa intermedia, el padre Llorente, hermano de aquel que estaba en Alaska, con los escritos que a mí me agradan mucho sobre el país de los eternos hielos. Él ha estado aquí incluso muchos años después del triunfo de la revolución, hemos conversado historia. ¿Qué pasó con un antiguo compañero de colegio de Belén? El más ilustre, digamos, el más destacado o prestigioso colegio de los católicos que había en Cuba, y también gente muy rica, y la mayor parte que eran aquí unos cuantos que son revolucionarios, pero muchos fueron para allá. ¿A qué cree usted que podría deberse esta comparación entonces? ¿Cuál? La comparación que le decía entre una eventual situación que podría presentarse por el triunfo en sí de la Constitución con los eventos que se presentaron en el gobierno cubano en aquel momento Yo no histórico. creo que se produzca ese tipo de cosas. Ustedes se olvidan de que Chávez, en mi opinión, nunca le he preguntado sobre eso, ni me corresponde preguntarle, pero sí he recibido la impresión de que tiene fuertes sentimientos religiosos, es fuertemente religioso y católico. Yo no puedo decir más, pues ese tema nunca lo hemos hablado, ni me corresponde. Deben preguntarle a Chávez. La impresión que tengo es que es un fervoroso creyente. Y yo realmente hace más de 50 años que no rezo una oración. Así que en ese sentido no es en el terreno religioso. Yo tengo un gran respeto por todas las religiones. Y creo que lo hemos demostrado. Aquellos conflictos ayudó mucho un nuncio, un señor Chachi, que estaba aquí, nuncio de Roma, a buscar entendimiento. Pero te decía que si hubo 5 presos, bueno, por ejemplo, en Girón, en la expedición de Girón, tenían 2 o 3 sacerdotes que eran, ¿cómo le llaman? Capellanes. Bueno, nada, estuvieron presos los demás. Fueron bien tratados, igual que todos los demás. Y salieron junto con todos los demás. Ahí tienen 2 ejemplos. 2. Recuerdo un tercero, estoy hablando de sacerdotes católicos, 4 o 5 pueden ser. Y no hubo jamás un sacerdote maltratado, un sacerdote golpeado, un sacerdote torturado. Digo torturado, sí, porque nos han acusado millones de veces de eso.
Y este país no conoce una tortura. ¿Por qué no se le pregunta al pueblo? Pueden ir a hablar con cientos de miles de personas si conocen algún caso de tortura. No voy a hablar más del tema, y mucho menos un sacerdote fusilado. Así que aquí no llegó al río la sangre, ¿no? O la sangre al río, como dicen. Búscame otra revolución social profunda. Entendemos que nosotros fue social y fue profunda. Podrá estarse o no de acuerdo con ella, pero si no tiene el concepto de la historia, una de las revoluciones sociales más profundas es Chile, y aquí al lado de Estados Unidos, acosado por Estados Unidos. Soy una persona a la que la intentaron asesinar más de 600 veces. También de milagros. Bueno, hay que creer en los milagros, porque estoy aquí conversando con ustedes. Y nunca me he dejado llevar por espíritu de odio, ni mucho menos. Y conozco a Chávez, lo puedo conocer, no conoce a los hombres. Chávez no es un hombre de odio, no lo es un hombre de rencor, es el hombre que yo conozco. Chávez no lleva con ningún conflicto a un conflicto con la iglesia, y además yo conozco que hay declaraciones, no, hay alguna diferencia y hay matices entre algunos pronunciamientos que he leído en estos cables y otros pronunciamientos. No quiero mencionar el nombre, pero he leído un pronunciamiento que ha sido más radical en la oposición a Chávez que otros pronunciamientos. Mi opinión es, tu pregunta no llega. ¿Okay? Ustedes lo conocerán mejor que yo, pero yo lo he visto con los atletas, lo he visto con la gente. Les te aseguro que pocas veces, y tal vez nunca he visto un hombre tan amable con la gente. Porque lo veo con los que vienen con él, lo veo con la gente que lo atendió en cualquier lugar, si es una comida, no se va sin despedirlo y dar las gracias a todos. Cuando se marchó de esta visita, toda la gente que se encargó de su custodia, el que manejó los carros, no se fue sin ir a verlo y darle las gracias a todos. Yo observo muchos políticos, algunos se molestan en hacer, otros tienen vocación. Chávez tiene sin duda vocación por esas cosas. Entonces, ¿por qué cree que hay tanta conflictividad alrededor de cada cosa que dice y ese mismo estilo de decir las cosas que tiene el presidente? El estilo. Porque una de las cosas que se le critica... Yo pienso que es apasionado, no hay duda. Y yo también lo soy. Si toda mi vida he sido apasionado, si usted no es apasionado, no tiene pasión por algo, no hace no se somete a la vida que llevamos. Yo creo que él es apasionado, él es digamos, le gusta combatir, es combativo. Cuando él dijo eso, balas para acá y balas para allá, y balas para aquí y balas para allá. Plomo para allí y plomo para allá. Muchas veces ha hecho pronunciamientos, pero nunca ha habido plomo, ni he visto plomo. Al contrario, es el hombre que quiere llevar a los soldados a participar en una obra social, en ayudar a construir vivienda, caminos, resolver problemas, y no a matar soldados. Y uno conoce a los hombres. Él es luchador y va a luchar. Yo estoy seguro de que él no es hombre que se rinda. Y vuelvo a repetir que no es hombre subestimable, pero está muy lejos de ser un hombre sin sentimiento, de ser un hombre represivo, de ser un hombre sanguinario, ni mucho menos. No. Yo creo que es un hombre de una gran nobleza. Lo veo cuando uno cuando va a la escuela de los niños. Es que de verdad se enloquece cuando ve a los niños. Que fue una de las cosas que más me influyó. El más me influyó fue cuando pasó por la universidad, que él había recibido la condecoración. Había pronunciado un bello discurso. Dijo cosas que le interesaban, pero no habló de ninguno de estos problemas, pero ese día se ganó a mucha gente. Yo tengo por aquí datos de las opiniones de nuestro pueblo.
Y mientras allá podía haber gente confundida, esta gente brava por el partido de pelota, ¿comprenden? Aquí están las opiniones de miles de personas recogidas, que se expresaron casi de forma unánime sobre Chávez. Estoy diciendo, explicando las razones. Nuestro discurso fue emotivo. Fue emotivo cuando recibió la condecoración por la edad de Martí. Y se la dimos consciente de que era merecedor de esa. Es un orador brillante. En mi opinión, tiene capacidad para dirigirles a las masas. Al otro día todo el mundo vio por televisión directo aquel discurso. Cuando llegamos a la universidad, porque iba a hablar en la universidad, no se acuerdo de la hora, si era por las 11, una hora determinada de la mañana. Está llena la universidad. La plaza, como nunca había visto, ni que he recibido mucha gente que los ha acompañado dentro del estudiante. Estaba llena. Y él, desde el rectorado hasta el aula magna, 200 metros, una multitud de muchachos, un interés enorme, simpatía, y él se detuvo muchas veces, conversó. Él estaba impresionado, se ve todos aquellos muchachos jovencitos, muchachos, conversando. Y hablaban, lo detenían, le hacían una pregunta, esa detenía, conversaba, y le hacían preguntas interesantes. Él estaba realmente muy bien impresionado de todos aquellos jóvenes que vio en la universidad. Se los había ganado con el discurso de la noche anterior cuando recibe la condecoración. Y él entra a aquella aula magna. Minutos después de aquel encuentro emocionante con una enorme masa de estudiantes. Estudiantes tienen nivel político, cultura política. Él estaba a esa impresión, él estaba emocionado, porque aquí en aquella aula magna era el lugar que cuando no era Chávez ni presidente ni nada, sino un excarcelado por un movimiento, como consecuencia de un movimiento militar, volvía a hablar como presidente de Venezuela y estaba emocionado. Por aquí están los discursos. Tengo algún señalamiento por si se tocan puntos de que puede haber motivado. Tú decías la inconformidad allí, ¿no? La protesta. No, de la conflictividad. La conflictividad, ¿te refieres allá? Sí, exacto. Cada vez que el presidente pronuncia cualquier discurso, pues se producen cantidad de reacciones. Pero esta vez se mudaron para aquí. Nada. Y yo sí leo cable todos los días en cantidades industriales. Pero si no, no se saben lo que está pasando en este mundo. Hay veces que hay 300. Yo no te voy a decir que leo todas las noticias, según más importancia. Pero todas las noticias de interés político, económico, de cualquier sentido las leo. Son cientos de cables. Este es el de hoy, me lo han traído. Este corresponde a los cables del 29 de noviembre de 1999. Aquí le puedo dar noticias hasta de Venezuela. Y ahí tengo los cables también. Yo lo suelo leer al otro día. Si hay alguna noticia muy importante, algunos compañeros han ido leyendo y me adelantan algo. Este tiene 377 páginas. ¿Cuántas están dedicadas a Cuba hoy? Fue lo primero que hice por la mañana, a pesar de que estaba revisando otros materiales. De Cuba tiene 75 cables, de todo tipo, de los problemas de Seattle, y la gran cosa ya de Seattle hasta el niño secuestrado que tienen allí retenido por la fuerza en Miami frente a la voluntad del padre y de la abuela. Muchos cables de eso. No sé si de Venezuela algunos sí hay, seguro, todo, pero yo no he leído todos hoy. Por la noche tendré que hacer un esfuerzo para saber lo último que pasó en Venezuela, porque en Venezuela todos los días hay una noticia importante de un tipo o de otro. Y entonces, sobre la Constitución que tú me preguntaste, yo sabía por los cables. Ahora, esta Constitución salió en 11 días. Creo que llegó aquí el primer ejemplar después de la cumbre. Porque en la primera reunión que tuvimos durante la visita oficial, el presidente de Venezuela tuvo la amabilidad de entregarme una copia. Y yo no la había leído.
¿Sabe cuándo he visto esta Constitución? La tengo aquí en una mano de papelito y tiene buena cantidad de páginas. Aquí dice que 171. No, ¿cuánto tiene todavía? Porque aquí hay desgraciadamente algunas páginas. Esto fue casi la unión de una serie de capítulos y no están todavía numeradas las páginas, por tanto tenía que ponerme a contarle y no tenemos tiempo para eso. Pero, bueno, ayer por la tarde y en medio de todos estos problemas decía otra 20 cosas, yo he tenido que estudiar más que cuando era estudiante de Derecho. Y esta asignatura pasarla por arriba y subrayar una serie de cosas fundamentales. Suficiente para ocuparnos tiempo aquí, pero tengo también otras hojas, en dependencia del tiempo, de cosas pudieran parecer interesantes. Si ustedes quisieran saberlo. Claro. Entonces, ¿cómo? Yo, claro, no puedo declararme experto en esto. No puedo declararme experto, porque he hecho rápido, pero voy a terminar siendo un experto a fuerza de leer cables de que van a cubanizar a Venezuela y cosas por el estilo. Se me ocurrió, déjame ver que me voy a reunir con los periodistas. La diferencia, ¿cómo es esta Constitución? Yo me pensaba leerla cuando termináramos un poco, un respiro en estos días. Me interesaba verla, ver los capítulos, así todo, la introducción capítulo por capítulo. Subrayé un montón de cosas, no más con lápiz, todos los días, subrayando conceptos fundamentales que a mí no se establecen las diferencias. Y entonces esta también la busqué y repasé algunos conceptos fundamentales para ver la similitud y la diferencia entre estas constituciones y qué valor tiene la teoría de que esta Constitución es una Constitución que conduce a la estatización, conduce al socialismo, porque realmente sería un nuevo texto de Carlos Marx el que aparecería en el mundo. Pensaba yo, si hubiera alguna base para establecer una comparación entre los dos sistemas, el de Cuba y este que se está proponiendo aquí. ¿Cuáles son sus conclusiones, comandante? ¿Cómo la calificaría usted? ¿Cómo calificaría ese proyecto de No Constitución? quisiera, porque no quiero hacer el papel de Vargas Llosa y estar aquí diciendo por qué debe votar el pueblo venezolano. Yo le respondo a todas las preguntas que ustedes me hagan sobre conceptos, ideas, observaciones, pero yo no puedo esta reunión no es para... Yo lo que quiero es razonar. A mí lo que me interesa es razonar y debatir el tema, las imputaciones que le hacen a Cuba. Ni siquiera es mi papel la de defender al presidente de Venezuela. Las diferencias entre los dos textos constitucionales. ¿Era alguna? ¿Qué tiempo disponemos? Rápido, hoy. Por ejemplo, frente a alguna de las afirmaciones que se han hecho. Vamos a empezar del sistema, aquella que define el sistema. Si hay diferencias, rápido, voy a tratar de ser rápido para explicarlo. Aquí tengo, por ejemplo, el artículo 9. El Estado realiza la voluntad del pueblo trabajador. Y yo te voy a poner todas porque no sería largo. Sí. Encausa los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo. No he visto nada parecido de luego. Segundo, afianza la ideología y las normas de convivencia y de conducta propias de la sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre. No he visto nada parecido. Dirige planificadamente la economía nacional. No he visto nada parecido. Garantiza, estoy omitiendo detalles para no ser extenso, garantiza que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia. Me parece que no tiene que ser marxista o socialista una constitución, incluso para establecer esto, lo que establecemos nosotros.
que no haya enfermo que no tenga atención médica, que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido, que no haya joven que no tenga oportunidad de estudiar, que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte. Dice otras cosas, habla de la familia, trabaja por lograr que no haya familia que no tenga una vivienda confortable. Y de tal manera trabajamos que antes del derrumbe del campo socialista, que nos condujo a una durísima situación, ya habíamos creado las capacidades industriales para construir 100.000 viviendas al año. Y después vino esta terrible situación por la que hemos estado atravesando. Porque cuando está definiendo en los fundamentos de esa Constitución, que yo veo, sí veo ciertamente, y había que ver, no tenía tiempo ponerme a hacer un estudio comparativo de constituciones en el mundo. ¿Qué dice la inglesa? ¿Qué dice la francesa? La española. Y sí sé que en Estados Unidos hay 44 millones de ciudadanos que no tienen acceso a la asistencia médica. El país más rico del mundo. Sí sé que en Estados Unidos tiene un índice de mortalidad infantil superior al de Cuba. Y Cuba tiene un mejor índice que el de Estados Unidos en mortalidad infantil. Sé que esa mortalidad infantil en Cuba es pareja, del rango de una diferencia de 1.2, de 5 a 7, de 5 a 7, un poquitico más 7. En Estados Unidos en algunos lugares hay 5 posiblemente, y en otros muchos que los conozco hay 30, y hay 20, y sabemos lo que pasa en el Bronx, sabemos qué pasa con los hispanos. Todos esos datos no sabemos de memoria, porque lo estamos viendo constantemente y conversando sobre todo esto. Lo que pasa es que un país quiera, y yo en ese proyecto de Constitución he visto interesantes pronunciamientos en relación prácticamente a todos esos temas. ¿Será por eso que puedan calificarse de Constitución socialista la de Venezuela? ¿O tienen que decir que no, para que no sea socialista tenga que decir, no importa que los incapacitados se mueran de hambre o pidan limosna por las calles, no importa que haya enfermos sin asistencia médica? Yo creo que, me imagino que casi todas las constituciones tienen que haber, pero aquí se dice bastante categóricamente, se habla precisamente de esas 5 cosas: de escuela, de salud, de educación, y por vivienda para las familias. De todo eso se habla y están todos los capítulos, lo he visto. Y cuando estoy viendo la nuestra, descubro que en los fundamentos no hay nada, y aquí se plantean cuestiones sociales que no plantean. Yo no creo que haya político hoy en el mundo que se atreva a ignorar los problemas sociales de un país. Lo que es diferencia entre aquellos que lo invocan y lo proclaman y aquellos que están decididos a trabajar para alcanzar esos objetivos. Y en materia, bueno, hay más temas. Ustedes querían y bueno, pero el más importante a mi juicio, lo que define si es socialista o no una constitución o un proyecto, es lo relacionado con el sistema de propiedad. Sencillamente el sistema económico social que se plantea en una constitución. Y esta es una constitución socialista. No se puede afirmar bajo ningún concepto que esta sea una constitución socialista. Y no tengo el propósito de hablar más de la Constitución, sino decirle objetivamente la verdad, que la sometan al análisis de expertos en constituciones y en teóricos sobre la organización del desarrollo social. Bien, podemos seguir más importante, no se lo he dicho a ustedes. Bueno, lo dice después, no lo dice. Ya lo ponen aparte y lo transmiten cuando quieran, pero yo tengo algunas cosas importantes, muy importantes, que decirles aquí, realmente. Le digo, la pregunta es, en 40 años que usted tiene gobernando, nunca había salido a defender a un presidente, ¿no? Nunca había salido a defender a un presidente de otro país como lo está haciendo con Chávez. ¿Primera vez que le pasa en 40 años? ¿De esta forma o no? Y si a ti te acusan de asesinar a alguien,
tú puedes permanecer al margen de eso. Tendría que, si me acusan de asesinar a alguien y me van a culpar de lo que pueda ocurrir allí en Venezuela, tengo derecho a explicar por qué no asesiné a Chávez y por qué, por el contrario, le expresé amistad, afecto, porque tengo estos criterios, porque parece que yo he asesinado a Chávez por el mero hecho de haberlo recibido. Y lo recibí cuando no era Chávez. Cuando nadie se imaginaba una figura política que acumularía el más alto, elevado poder popular que ha logrado en este siglo. En este siglo es importante porque el siglo pasado había a lo mejor 3 millones de venezolanos, 4, y hoy hay 20 y tantos. La más alta popularidad que ha alcanzado nadie. Usted también hablaba del presidente Pastrana, que está teniendo Sí. relación con usted, y usted ha ayudado, ha servido de mediador mucho en los conflictos con la guerrilla, han venido aquí a visitarlo desde hace años, en tantos problemas con la guerrilla. Se habla mucho de que podría haber una intervención de fuerzas extranjeras en la frontera de Venezuela y Colombia. ¿Cuál sería la reacción suya, aunque usted no quiere ser juez, pero usted... No, ya es otra cosa, voy a hacer una agresión a un pueblo latinoamericano. Ojalá que no cometan esa locura. Cuando nosotros hemos conversado con visitantes, nosotros recibimos muchos visitantes norteamericanos, destacados e inteligentes de todas las categorías de norteamericanos. No, yo no actúo como un enemigo de los norteamericanos. No soy ese tipo de persona que por desear que se embarquen tremendamente le pueda sugerir o pueda dejar de advertirle la consecuencia que tendría una intervención militar. Porque ahí el calor y los mosquitos prácticamente liquidan a cualquier ejército interventor en ese 1.000.000 de kilómetros cuadrados de territorio en un país en un país donde hay una gran parte está cubierto de árboles o de bosque o de café o de todo. Así que no creo que hagan esa locura de realizar una intervención, y yo creo que nosotros estaríamos opuestos a eso. Lo combatiríamos por los medios a nuestro alcance, que no son precisamente medios militares. Nosotros no tenemos medios militares para impedir el medio político. En el Río de Janeiro yo planteé el problema, la cuestión, el delicadísimo problema, delante de los 14 representantes de Europa que estaban allí, de la nueva concepción estratégica de la OTAN, y pregunté si esa doctrina era aplicable, porque yo habían dicho todo lo contrario en una declaración. Esa pregunta está todavía sin respuesta. Y me tuve que meter en el tremendo dolor de cabeza, y en el tremendo riesgo de hacer aquella pregunta tan dura, como nos pasó con relación a la guerra de Kosovo, la de Yugoslavia. La posición que adoptó Cuba, bueno, nosotros hemos pedido juicio por genocidio a los que dieron órdenes de iniciar esa guerra. Así que posición inconfundible. Primero es la de tratar de explicarle cuando puedo, en la medida de mis modestas posibilidades, que no incurran en esa locura. Tengo la esperanza de que ellos sean suficientemente inteligentes como para no hacerlo. Decir como era, las intervenciones son para países pequeños, todas esas teorías. Si hay que hacer una guerra esa en China, no hay. El concepto este es inaplicable para China, inaplicable para la India, inaplicable para Indonesia, inaplicable hasta para Angola. Ellos, que son los padres de Savimbi, no podrían derrotar ni siquiera a Savimbi con una intervención, y sabemos que sería dramático, trágico para ellos y para nosotros. Pero la primera esperanza es decir desde ahora que eso es un disparate, y no esperar para decir después que nos oponemos al disparate. Sobre la empresa privada, digamos, aquí está el artículo 122.
el Estado promoverá la iniciativa privada, estimulando la creación de riqueza y garantizando producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población y la exportación, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de la facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. Ese artículo, cuando habla de los derechos económicos, no hay ningún artículo en nuestra Constitución que se parezca a este artículo. Este es un artículo, no es neoliberal, no puedo decir, pero es un artículo de un sistema de mercado. Y es artículo propiamente de un sistema capitalista, no de un sistema socialista. Y entonces eso lo están proponiendo, es lo que aparece en esta Constitución, es lo que se va a discutir.